pero también sé y estoy consciente de que es una gran responsabilidad. Así que yo quiero que tú le digas a la persona que tienes a tu lado: Dios te va a hablar hoy. Dígale: Dios te va a hablar hoy. ¿Y sabe por qué Dios le va a hablar? Porque esta palabra es viva y es eficaz. Y dice ella misma que es más cortante que espada de dos filos. Es decir, que hay una garantía que en cuanto usted escuche la palabra, Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla todavía hoy? ¿Cuántos creen que Dios todavía habla hoy? Así que no es casualidad que usted hoy esté aquí, ni mucho menos que esté conectado a través de nuestras redes sociales. De igual forma, bendecimos la vida de quienes se conectan con nosotros domingo a domingo. Le enviamos un saludo muy fraternal y pedimos que el Dios del cielo también esté sobre cada uno de ustedes. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y cuando usted lo tenga, me va a decir un fuerte amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 10. En mi Biblia tiene un título: Eliseo, sucesor de Elías. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías entonces le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Dice el verso 5: y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos pasaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron en dos, una a un lado, otra al otro, y los dos pasaron por tierra seca. Pendiente al 9 y al 10, que guardan un hermoso manjar. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y dice el 10, yo quiero que usted lo diga conmigo. Dice: y él les dijo: has pedido cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando se ha llevado de ti, así sucederá. Pero si no, no será así. El título de este mensaje se llama: el precio de tu bendición. El precio de tu bendición. Y sabes, en algún día unos estudiantes estaban haciendo un recorrido por la casa de un hombre muy influyente en esa época. Y en ese momento le estaban diciendo: esta es la sala, acá era donde este hombre se detallaba y organizaba su vida diaria. Fueron a su habitación,
una habitación bastante hermosa, bastante deslumbrante, que cualquiera podía quedarse impresionado al verla. Y por último llegaron a un pequeño cuarto donde le dijeron: pero aquí, este hombre arrodillado en el suelo, había marcas de rodillas. En este lugar era donde este hombre conseguía todo lo que en público hacía. Y bueno, ya despidieron a los estudiantes, se iban a montar al bus. Pero dijeron: ojalá alguno sea como este hombre. Se fueron todos al bus, y al subirse en el bus, el profesor detalló que hacía falta un estudiante. El profesor dijo: ya yo sé dónde está, estoy seguro dónde está. Se devuelve y se dirige al cuarto y dice: Billy Graham, levántate que nos vamos. Para quienes no conocen quién fue Billy Graham fue un hombre que Dios utilizó muchísimo, y que fue un hombre contemporáneo que hizo que la presencia de Dios viniera y ministrara en muchos lugares. Pero hoy quiero hablarte acerca de el costo que tiene tu bendición y que tiene mi bendición. De hecho, les quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Yo levanto mi mano, levanto mi otra mano y levanto todo lo que pueda. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito que Dios me bendiga. ¿Tú necesitas que Dios te bendiga? Y sabes, yo hoy quiero hablarte de las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero antes de mostrarte todo este camino hermoso del cual Dios va trazando en tu vida, quiero hablarte del precio que tiene obtener cada una de las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque bueno, yo quiero hablar de un Dios que bendice. Yo quiero hablar de un Dios que restaura. Yo quiero hablar de un Dios que es poderoso para hacer milagros. Yo te quiero hablar de un Dios que es grande para hacer prodigio. Yo te quiero hablar de un Dios que es excelso en maravillas. Pero también quiero hablarte de una serie una serie de pasos que debes hacer para obtener esto. ¿Sabes por qué? Porque en la vida nada es por arte de magia. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera esos que aparecen en un circo, o ni siquiera esos que aparecen en un teatro sacando un conejo de un sombrero. Nada, absolutamente nada es por obra de magia o por arte de magia. Entonces hoy quiero hablarte de la vida de dos hombres que fueron poderosos en Dios, pero que en algún momento ambos tuvieron que pagar el precio de su bendición. Y bueno, bien conocemos a Elías como un profeta de fuego. Bien conocemos a este hombre como un hombre poderoso en Dios, como un hombre que se enfrentó a un rey, como un hombre que se enfrentó a cada pueblo, a un pueblo, por la palabra y por lo que Dios dijo a través de él. Conocemos a Elías como un hombre de fuego, como un hombre de poder, como un hombre que hacía descender fuego del cielo. Y sabes, fue un hombre que tuvo que pagar el precio de lo que un día Dios le permitió tener. Pero en esta historia habla un poco acerca de uno de sus seguidores, Eliseo. Un hombre que permanecía con él, un hombre que veía y que sabía todo lo que Dios hacía por medio de este hombre. Pero que no quedó allí, sino que trascendió mucho más allá. Porque en la historia que pudimos leer, encontramos que ya él sabía que Eliseo no iba a seguir con él. En la historia que leímos, Eliseo sabía que ya Elías no lo iba a acompañar más. E incluso yo me imagino a este hombre, a su amado, diciéndole: no te vayas. Era alguien a quien apreciaba. Andaban juntos, estaban juntos, veían la gloria de Dios juntos, andaban y disfrutaban juntos. Pero sabes, era inminente. Elías, Dios debía llevárselo, y dice la Biblia que se lo llevaría en un torbellino. De hecho, Elías no conoce la muerte.
Pero sucede algo, y es que en algún momento Eliseo desea una bendición. ¿Sabe por qué? Porque diariamente usted y yo estamos necesitados de algo. Diariamente usted y yo estamos necesitados de algo. Y muchas veces eso algo humanamente no lo puedes conseguir. Y muchas veces humanamente no has podido obtener la paz que tú creíste que ibas a obtener. Y muchas veces el tiempo, las circunstancias no te dan lo que tú quieres tener. Pero Eliseo deseó algo y le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Pero antes de todo esto, antes de pedirle esto, él dice algo que me parece que fueron palabras que salieron de su alma. Cuando le dijeron, mira, los profetas le dijeron, mira, Elías ya no va a seguir contigo. Y es como cuando a usted le dicen, ya usted sabe que trabaja hasta el 15, y le dicen el 14, trabajas hasta mañana. Dice uno, no me lo repitas que ya yo lo sé. Ya no es necesario que nuevamente me lo digas. O cuando estamos de vacaciones y dice, cuando estamos en un día de playa y todos sabemos que el bus regresa a las 3. Nadie quiere escuchar que el bus regresa a las 3. Todos estamos en el agua, estamos disfrutando de la arena, del mar, no queremos salir. Pero por ahí tipo 11 nos dicen, ojo que la salida es a las 3. ¿Qué decimos? Ya yo lo sé, no es necesario que me lo repitas. En esta comparativa así le decían a Eliseo. Le decían, tú sabes que él se va y que te va a dejar solo. ¿Y sabe qué decía él? Yo lo sé, callad. Ya yo sé, lo que ustedes me están diciendo, ya yo lo sé. Solo les pido que no lo digan. Imagínense lo triste que podía sentirse este hombre. Imagínense lo triste que podía sentirse. Pero él dijo, ¿sabes algo? Y saben que no fue una sola vez, fue muchas veces. Pero llega un momento donde Elías le dice a él, Eliseo, pídeme lo que tú quieras. Antes de que me vaya, yo quiero dejarte algo. Yo quiero dejarte una herencia, pídeme lo que tú quieras. Yo quiero ofrecerte de lo que yo tengo. Pídeme lo que tú quieras que yo lo haré. Yo siento que Eliseo fue un hombre demasiado sabio. Y dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo pienso que Elías se podía esperar todo, absolutamente todo. Pero esto no creo que Elías se lo hubiese podido imaginar. ¿Sabe por qué? Porque él dice, Eliseo, difícil cosa has pedido. ¿Sabe qué significa eso? Tú me has pedido una bendición muy grande. Tú me has pedido algo inmensamente poderoso. Pero ya él había dado palabra. Y le dice, está bien, te lo voy a dar. Solo única y llanamente si cuando el Señor me lleva, tú me ves. Entonces aquí no se sabe quién pidió más. Si Eliseo al pedir la doble porción o Elías al decirte, si tú la quieres, entonces debes verme cuando yo vaya en ascenso, cuando el Señor me lleve. Y en este punto del mensaje quiero hablarte de tu vida al transcurrir de tu caminar. ¿Sabes? A lo largo de tu vida habrás pedido o habrás pensado que no será posible obtener algunas cosas en tu vida. O de hecho en algún momento has anhelado algo que tú has dicho, caramba, yo lo creo imposible hasta para mí. O peor aún has dicho, esto no lo consigo. Eliseo se atrevió a pedir algo que ni siquiera Elías había imaginado.
Eliseo se atrevió a pedir algo que lo conllevaba a tener una responsabilidad mayor. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo sabía todo lo que había vivido Elías. Eliseo sabía que Elías había estado en peligro de muerte. Eliseo sabía todo lo que había transcurrido al caminar de la vida de Elías. Pero aún por eso no le importó y dijo: yo necesito una doble porción. Y es lo que ha sido tu vida al transcurrir de los días. Tú has dicho: Señor, yo necesito esto. Yo necesito mi vida transformada. Yo necesito un toque de tu espíritu. Yo necesito una casa. Yo necesito. Y no está mal pedir. No está mal pedir. De hecho, la Biblia dice que el apóstol Juan le dice a Gallo: mira, yo quiero que tú seas prosperado en todo. Yo quiero que tú seas prosperado en todo. Es decir, el deseo de Dios es que nosotros estemos bien. ¿Cuántos lo creen? Pero eso tiene un precio. Porque hoy no vengo a decirte simplemente: ven que Dios quiere darte casa, carro, beca, ven que todos los sueños se van a hacer realidad, no importa cómo estés. No, hoy vengo a decirte que todo lo que tú anhelas en Dios es posible, pero que lo que también es cierto es que tiene un precio, que tiene un costo. ¿Sabe cuál es ese costo? Una responsabilidad. ¿Sabes cuál es ese costo? Obediencia. ¿Sabes cuál es ese costo? Volverse a Dios, detallar lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas veces los papás le decimos a los hijos: si sales bien, yo puedo darte algo? De hecho, si tú ganas este año escolar, yo puedo darte la bicicleta que tú deseas. Todo en la vida, amado, tiene un costo. Todo absolutamente en la vida tiene un costo. Y las bendiciones no están exentas de ella. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano quiere vivir pensando que él es el dueño de todo. Y a usted no se le debe olvidar que el dueño de todo es Dios. Y que nosotros simplemente somos esas personas que anhelan de Él. Está bien, somos sus hijos. Somos sus hijos, no podemos dejarlo de lado. Pero por ser hijos tenemos responsabilidades, tenemos deberes. Muchas veces no queremos responsabilidad y muchas veces queremos tener deberes. ¿Sabes? Para ser hijo de una realeza, y qué bueno haber nacido siendo hijo de una realeza. Qué bueno es ser el hijo del presidente Donald Trump. Qué bueno es ser el hijo de un senador. Qué bueno es eso. Pero déjeme decirle que también tienen sus responsabilidades. Usted y yo somos hijos de Dios. Claro que lo somos. La Biblia dice que cuando le recibimos, Él pasó a ser nuestro Padre. Pero hay algo que quiero enmarcar, y es la responsabilidad en tu vida que debes tener para obtener las bendiciones de Dios. Cuando Elías le dice a Eliseo: sabe, si tú quieres una doble porción de mi espíritu, tú debes preocuparte, tú debes estar atento por el día que el Señor me lleve, tú me veas. Eso significa trabajo. Eso significa atención. Eso significa precaución. ¿Sabe por qué? Porque incluso a él le decían, el mismo Elías le decía a Eliseo: Eliseo, quédate aquí que yo voy hasta allá. Y él decía: no, Señor, antes de todo esto. Imagínense, si antes de que el profeta Elías le decía: pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Antes de eso, Eliseo no quería separarse de él. Imagínense usted. Antes de todo eso, el profeta Eliseo no quería separarse de Elías. ¿Cuánto más ahora que él le había dicho: bueno, yo te la doy, pero si estás pendiente el día que me voy? ¿Será que usted cree que Eliseo se movería un instante de su lado? ¿Será que usted cree que Eliseo se iba a ir? Iba a decir: bueno, cuando sea posible voy y lo veo nuevamente. No, él estaba pendiente de la vida de Elías. Él estaba pendiente de su vida. Él estaba cerca de él. Porque él sabía que lo que él había pedido
estaba cerca, estaba teniendo atención con Elías. ¿Sabes qué pasa, amada iglesia? Tú hoy deseas muchas cosas, pero las quieres obtener por tus capacidades, por lo que tú sabes, por lo que tú tienes, porque tú crees que lo que tú tienes es suficiente y no. ¿Sabes? Lo que tú anhelas y lo que yo anhelo, solo lo obtenemos cerca de Dios. Lejos no podemos obtener nada. De hecho, la Biblia dice en Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que no lleve frutos en mí será cortado, separado de mí. ¿Qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Y también quiero decirte, Dios tiene en sus manos bendiciones para ti, para mí, para los tuyos. Pero son bendiciones que tú debes pelear. Dice la Biblia que Jacob un día estaba luchando físicamente con un ángel y le decía: hasta que no me bendigas, no te suelto. Hasta que no me bendigas, no te dejo ir. Hasta que no me bendigas, de aquí no te vas. Y dice la Biblia que era tanta la presión que sintió el ángel que le dijo: caramba, yo voy a tener que bendecir a este hombre. Le sacó de acá, lo sacó para poder dejarlo ir, para que él pudiese dejarlo, pero lo bendijo. Alguno dirá: quedó cojo, pero bendecido. A lo largo de tu vida podrás anhelar muchas cosas, pero todas esas cosas se consiguen cerca de Dios, en la guerra, trabajando en Dios, trabajándole a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú no tienes cerca de Dios, difícilmente lo tendrás lejos de Él. Lo que tú no has podido conseguir cerca de Dios, imposiblemente lo podrás conseguir lejos de Él. ¿Sabes por qué? Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Y está bien que anhelemos cosas. Está bien que aún deseemos cosas. Está bien que aún querramos volver a lo que éramos, o incluso tener mucho más de lo que éramos. En algún momento dijimos: Señor, yo estoy bien. Pero es que posiblemente tu presente no sea ese mismo momento. Y tú digas: Señor, yo recuerdo que un día estaba muy bien, pero hoy las bendiciones las siento muy lejos. No hay bendición si no se paga un precio. Y no estoy hablando de que vengas y siembres, no se trata de eso. No se trata de que si tú tienes una casa, ven y siembra 100,000, no se trata de eso. Se trata de pagar tu precio cerca de Dios. Ustedes se imaginan todo lo que tuvo que decir, rechazar Eliseo por esperar esa doble porción. Usted se imagina todo lo que Eliseo tuvo que aguantarse por estar cerca de la bendición que había pedido. Usted se imagina todo lo de lo cual él tuvo que abstenerse para ser bendecido, porque él no podía decir: bueno, yo voy y descanso, y cuando venga, si de pronto no se ha ido, entonces yo seré bendecido. No, él no decía: yo voy, me voy de fiesta, yo voy y me voy a trabajar, y cuando venga, de pronto si lo consigo, Él me bendice. Ese no era su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque Él anhelaba algo. ¿Y sabe qué anhelaba? Tener una doble porción del espíritu que había en el profeta Elías. ¿Cuántas veces has anhelado algo? Pero has dicho: Señor, yo quiero esto, y lo has dejado, vas, y cuando nuevamente te acuerdas, vienes. Quiero decirte, Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de la manera en la que a ti te parece. Dios no trabaja de la manera en la que a ti te gusta. Porque si no, entonces no fuese Dios. A Dios trabaja de la manera en la que menos pensamos. Por eso la Biblia dice que tus pensamientos no igualan a lo más pequeño de Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice la Biblia. Entonces, no podemos creer que lo que tú estás buscando lo vas a obtener cerca de donde estás. No. Lo que tú estás buscando está cerca, pero de Dios. Porque si estuviera cerca de ti, entonces no hay necesidad de buscar a Dios. Por eso Elías le dijo: ¿sabe?
Tú lo puedes recibir, pero lo podrás recibir una y calladamente cuando tú veas que yo voy a ser ascendido al cielo. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque eso requería atención. Eso requería trabajo. Eliseo debía pagar el precio. Eliseo debía pagar el precio. José, ¿cuántos conocemos la historia de José? Un hombre que decía la Biblia que era un hombre soñador. Y él veía todo, él pensaba todo lo que iba a ser su futuro. Y el Señor se lo mostraba a él. Y dice la Biblia que un día él soñó, pero sus hermanos se burlaban. Quizás al leer la historia tú podrás decir, bueno, lo soñó, me imagino que lo vivió. Pero muchas veces usted quiere vivir de la misma manera en que sueña y no es posible. Todo lo que usted sueña va a ser posible en un momento, pero hay un transcurrir, hay un camino, hay un precio para poder llegar a eso. Hay un precio que usted debe pagar, hay un precio que Cristo pagó, lo pagó a precio de sangre. Y era que Dios quería ver que la humanidad no se perdiera. Y el mismo Dios tuvo que entregar a su Hijo. Todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un costo. Todo en Dios tiene un costo. Tampoco quiero decir de que en Dios tienes que hacer, no. Porque todo lo que obtenemos lo obtenemos por gracia. Todo lo que obtenemos, lo que tenemos, lo tenemos por misericordia. Pero no podemos jugar con eso, porque todo en la vida tiene un costo. Y si la salvación no te costó a ti, a Dios le costó entregar a su único Hijo. Y sabes, Eliseo estaba al pendiente de Elías, porque quería obtener algo. ¿Qué quieres obtener? ¿Qué quieres recibir? ¿Unos hijos cambiados? ¿Un ministerio? ¿Quieres obtener una bendición de Dios? ¿Sí quieres obtener una bendición de Dios? Sí. ¿Quieres obtener tus hijos cambiados? Sí. Pero te molesta venir a ayunar. ¿Te molesta venir a orar por ellos? Entonces no quieres pagar el precio. Quieres recibir una doble porción, pero ni siquiera quieres venir a estar cerca de su presencia. Quieres que tu esposa sea transformada, pero ni siquiera quieres pagar el precio de que primeramente tú cambies. Sino que tú dices, así como yo soy, y ella es la que tiene que cambiar. Para obtener lo que deseas, necesitas pagar el precio. ¿Y sabes cuál es ese precio? Muchas veces doblegar tu orgullo, doblegar tu carácter, muchas veces doblegarte a ti mismo e incluso negarse a sí mismo. La Biblia dice, ¿sabes? El que no deja padre, el que no deja madre, el que no deja todo por seguirme a mí, ni siquiera es digno de ser llamado un hijo mío. Pero ¿sabe qué nos vende las redes sociales hoy? De que llega a Dios como sea, que Dios te quiere bendecir. Llega que así como tú estás bien. Y está bien. Para una persona que no conoce a Dios, puede llegar como sea y decirle, Señor, yo quiero una bendición. Entonces Dios en el camino le va mostrando cómo debe actuar y cómo no debe actuar. Pero tú no puedes llegar a Dios después de haberle conocido, estando conociendo, y decirle, Señor, como yo estoy bien. Yo quiero recibir tu bendición. Si tú quieres recibir la bendición, pero no quieres pagar el precio, así no se puede. ¿Usted quiere recibir bendición de Dios? Eso es como quien se levanta a las 10 de la mañana y dice, yo sí quiero que a mí me vaya bien. Y se levanta a las 10 de la mañana. Hay alguien que estaba buscando trabajo. Recuerdo que trabajando en un lugar comercial aquí en el Carmen de Bolívar, llegó la mamá a buscar trabajo por él. Y mi jefe en ese momento le dijo, ¿quién busca trabajo? ¿Usted o su hijo? La mamá decía, yo. Bueno, entonces que venga él. ¿Y qué hace él? Está en la casa. Ah, pero él no quiere trabajar. Porque si quisiera trabajar no viniera usted, viniera él. Y sabe, muchas veces así es usted.
Usted está en la casa y dice, Señor, yo quiero que me vaya bien. Muchas veces está necesitando algo de Dios y dice, yo sí quiero que Dios me dé eso. Hermano, vamos a orar. Hermana, no tengo tiempo. Hoy viernes me toca lavar, entonces no puedo estar en el ayuno. ¿Por qué? Porque yo de lunes a jueves atiendo a los niños, pero los viernes es el único día que yo cojo para. Bueno, entonces el sábado hay ayuno también. No, es que el sábado, fíjese que el hijo mío está en la universidad, entonces yo tengo que preparar el desayuno y cuando venga le preparo el almuerzo. Okay. Y el domingo, el domingo me queda difícil, porque mi esposo es el único día que descansa y yo lo comparto para estar con él. Y le dicen al esposo, ven, tú quieres ser transformado, tú quieres que tu familia cambie, tú quieres que tu vida sea transformada. Claro que sí, amén, amén. Bueno, el domingo tenemos escuela dominical a las 9. Queremos compartirte un mensaje de bendición para ti. Ay, yo sí quisiera ir, pero es que yo el domingo es el único día que descanso. ¿Cómo hago? Imagínense. Usted sabe, yo me levanto todos los días bien temprano y me acuesto tarde, entonces yo el domingo es el único día que cojo para dormir un poquito más. Y uno dice, no quieres pagar el precio. Porque para obtener lo que tú deseas, necesitas pagar el precio. ¿Sabes por qué necesitamos pagar el precio? Porque lo que no me cuesta, lo derrocho. Con lo que no me cuesta, yo hago fiesta. Con lo que no me cuesta, yo lo derramo. ¿Sabe por qué mucha gente hoy por hoy ha dejado ir de sus manos grandes cosas? Porque un día no le costó nada. Y no se da cuenta que muchas veces nuestros hijos cogen la comida, un pan, un helado y lo botan. ¿Sabe por qué? Porque no le cuesta nada. Yo me acuerdo que a la edad por ahí de 12 años que empecé a trabajar, a mí me costaban algunas cosas que no me gustaba dañar. Algunas no me costaban y yo las derrochaba. Recuerdo mucho que mi mamá me compraba perfumes y los perfumes no demoraban nada. Uno iba para el colegio, yo iba para el colegio. Me decía mi mamá, te lo vas a acabar, pero porque no me costaba. La primera vez que yo compré mi colonia, ¿sabe qué hacía? Listo. Cuando estamos en casa, vamos al baño y el papel higiénico. Una vez compramos el papel higiénico nosotros. Porque lo que no nos cuesta, lo derrochamos. Cuando mamá hacía la comida, no me gustaba y la dejaba. Ahora que yo la hago, ahora que yo pago, ¿saben qué hacemos? La congelamos. Y el día siguiente la podemos calentar. Pero todo esto va a pasar una vez a usted le cuesten las cosas. Porque si Dios le da las cosas, solamente toma. Usted le dice, Señor, yo quiero que mis hijos sean cambiados. ¡Puf! El mismo día. Usted no va a valorar eso. Pero cuando a usted le toca llorar, cuando a usted le toca sufrir, cuando a usted le duele lo que está sucediendo, entonces Dios dice, un día vas a valorar todo esto. Por eso el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, tuvo que pagar el precio. Porque de hecho había un camino más corto. Pero ¿sabes por qué Dios no lo llevó por ahí? Para revelar lo que había en su corazón. Porque si bien es cierto, las bendiciones no nos cambian, la bendición revela lo que había en mi corazón. Por eso muchas veces la gente dice de que el dinero cambia. Y yo en algún momento de la vida decía, sí, el dinero puede cambiar. Pero aprendí en Dios que el dinero no cambia. El dinero lo único que hace es revelar lo que había en tu corazón cuando no tenías nada. Hay mucha gente que Dios no le puede bendecir porque enseguida comienzan a cambiar. Entonces Dios dice, por eso es que tú tienes que pagar el precio. ¿Cuántos hijos quedaron con muchísimo dinero de sus padres? ¿Cuántas familias en el Carmen de Bolívar y por muchas ciudades quedaron con mucho dinero de su padre? Pero al no costarle nada, gastamos.
y gastamos y volvemos a gastar. El pueblo de Israel no debía padecer todo lo que padeció. ¿Sabe por qué lo padeció? Porque no había pagado el precio. Un día el Señor, están aburridos de comer maná, y ellos dicen: siempre maná, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le mandó codornices y le dijo que iban a botarlas hasta por la nariz. Y se comieron tanto y se saciaron tanto que comida salía por sus narices. ¿Por qué? Porque muchas veces usted no quiere pagar el precio de lo que quiere. Y si no pagas el precio, no podrás obtener lo que deseas. Sansón, un hombre que no quiso pagar el precio, porque Dios lo había bendecido. Un juez que Dios le había dado la oportunidad de tener fuerzas, pero no quiso pagar el precio. ¿Sabe por qué no quiso pagar el precio? Porque pensó que era él, pensó lo que era lo que tenía, pensó que es lo que yo sé. Y en un momento de su vida se dio cuenta que no era él, ni lo que tenía, ni lo que sabía. Se dio cuenta que la bendición que él tenía no dependía de él, ni siquiera del cabello, dependía de Dios. Y déjeme decirle, iglesia, si no comenzamos a pagar el precio por lo que queremos, no lo vamos a obtener. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Entonces no podemos pensar que yo quiero algo y lo tengo. De hecho, a los niños que se acostumbran de esa manera, se crían pensando de que el mundo es de ellos. Por eso a los hijos debe enseñarse que las cosas cuestan. Y les digo, yo tuve que aprender a que las cosas en casa cuestan. ¿Sabe por qué? Porque si yo no lo aprendía, me lo hacían aprender. ¿Y sabe cómo lo hacían aprender? A las malas. Recuerdo mucho que un día cuando niño, normalmente los niños quieren hacer esto, no se lo permita. Que muchas veces usted le da algo y dicen: no quiero, lo quiero completo. Recuerdo mucho que mi mamá me dijo: ¿no quieres? Se lo comió. Pero yo sí quería, solo que lo quería completo. Se lo comió y después yo le dije: dámelo. Y me dijo: ya yo me lo comí porque usted no quería. ¿Sabes? Eliseo tuvo que pagar un precio. A lo largo de la historia hay 14 milagros que Eliseo hizo. Fueron milagros incluso que después de muerto trascendieron la vida de otras personas. En algún momento un hombre se sanó porque tocó los restos de Eliseo. Pero un día Eliseo tuvo que pagar el precio. Un día Eliseo tuvo que negarse a sí mismo. Un día Eliseo tuvo que decir: yo no voy, yo me quedo porque yo quiero lo que anhelo. ¿Sabes? Muchas veces tú no has obtenido lo que quieres porque no eres capaz ni siquiera de negarte a ti mismo, sino que tú dices: yo soy así, así soy yo, este es mi carácter, así es que yo soy. ¿Y sabes qué es lo más triste y frustrante? Que no permites que Dios obre en tu vida. De hecho, hay mucha gente que se complace diciendo: así es mi carácter. O perdón, ni siquiera carácter, este es mi temperamento. Y son felices diciendo: yo soy así, este es mi temperamento, y por encima de mí mi sombrero. Imagínense. Porque si quiero lo tiro y lo piso. Oiga, hay mucha gente, amada iglesia, que se complace diciendo: así soy, así seré, así moriré. ¿Usted cree que Dios puede doblegar algo así? Sí lo puede doblegar, pero hasta cuando usted permita. Pero hay gente, amado, que Dios quiere darles algo importante, algo valioso,
y no lo permiten. ¿Sabe por qué no lo permiten? Porque así soy y yo no pago el precio. Hay mucha gente, amado, que Dios está queriendo bendecir, pero ¿sabe por qué no lo bendice? Porque se olvida de Dios. Porque Dios dice, una vez yo le doy la bendición, más nunca lo vuelvo a ver. ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Sabe? Hay gente que Dios quiere bendecirla, pero no quieren pagar el precio. Hay gente que Dios quiere darle cosas grandes, pero por no pagar el precio de doblegar su carácter, Dios lo mantiene siempre en el mismo lugar. Hay hijos que Dios quiere bendecirlo a través de sus padres, pero por no dejarse enseñar, por no dejarse guiar, entonces pierden la bendición. Quiero decirle a los hijos que están acá hoy, lo que tú no aprendes con tus papás, te lo enseña la vida bajo el dolor. Porque para todo hay que pagar un precio. Muchas veces vemos a nuestros padres bien. Muchas veces los vemos bien y los vemos bien económicamente y decimos, ay, facilito. Facilito, papi está bien, facilito. Siéntate unos minutos con él y pregúntale, papi, ¿cómo tuviste esto? Recuerdo mucho que en la casa había un juego de comedor, en la casa de mis padres. Y yo tenía la costumbre de hacer esto. Cada vez que lo hacía, mi hijo, eso no es mecedora. Mi mamá sí farta. Eso no tiene nada. Hijo, eso no es mecedora. Hasta que un día yo le pregunté, mami, pero ven acá, ¿y tú por qué eres tan, por qué eres tan así con eso? Y me dijo, mijo, te voy a explicarme. ¿Sabes cómo compré yo ese juego de comedor? Yo trabajaba en casa de familia. Yo arreglaba uñas a la vez. Entonces yo tuve que ajuntar para las uñas y ajuntar de lo que me ganaba en casa de familia, y con eso lo compré. En ese momento entendí que ella tuvo que pagar un precio para tener lo que tiene. ¿Sabes? Hay gente en este lugar que Dios ha querido bendecirla, que Dios tiene el deseo de bendecirla, pero ¿sabe por qué aún no la ha bendecido? Porque no ha dispuesto su corazón. ¿Sabe por qué aquí hay gente que aún Dios no la ha llevado donde Dios quiere llevarle? Porque no quieren pagar el precio. ¿Y cómo pagamos el precio? Negándonos incluso a nosotros mismos. ¿Usted sabe la cantidad de veces que Eliseo se negó a sí mismo? Diciendo, no voy, yo me quedo aquí cerquita con Elías. ¿Usted sabe cuántas oportunidades pudo haber tenido Eliseo? Pero quiero decirte algo. Dios está guardando tu lugar, tu porción, tu bendición, pero depende de ti. Depende de ti, no depende de más nadie, no depende de pastores, no depende de líderes, no depende incluso de la iglesia, depende de ti para que aprendas a pagar el precio. Y quiero ir finalizando con la historia de Job. Todos conocemos en algún momento la historia de Job. Conocemos lo que sufrió. Conocemos todo lo que padeció. ¿Sabes? Dice Job 11:15. Dice: entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como aguas que ya pasaron, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como el mediodía. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando usted deja y procura pagar el precio.
Un verso hermoso, yo quiero repetirlo y que todos, absolutamente todos, presten atención a este texto. Dice: ciertamente levantarás tu rostro. Yo me imagino cómo podía estar Job. Y ojo que Job no estaba haciendo nada malo. Recordemos que en algún momento el Señor le dice al diablo: tú no has visto, Satanás, tú no has visto a mi siervo Job, un hombre íntegro, un hombre que como él no hay otro en la tierra. Ay, ¿cómo no lo vas a tener? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a ser si tú lo tienes rodeado, tú lo tienes bien? Y le dice: haz lo que tú quieras, pero no le toques la vida. En algún momento Job está en unas circunstancias que incluso hasta a la esposa, ¿sabe lo que le dice? Hombre, maldice a tu Dios y muérete. En ese momento dice: entonces ciertamente levantarás tu rostro. ¿Sabe, amado? Aunque tú estés pagando un precio costoso hoy, no te desanimes. Aunque tú creas que el costo de tu bendición es muy caro, no te desanimes. Aunque tú digas: yo he estado viviendo cosas que nadie ha vivido, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente levantarás tu rostro. Sin mancha estarás firme y no temerás. Porque olvidarás tu aflicción, como aguas que ya pasaron las recordarás. ¿Usted sabe lo duro que es pagar el precio? ¿Usted sabe lo difícil que es pagar el precio? Lo doloroso que es pagar el precio por unos hijos para que se mantengan, ¿cierto, papás? Ustedes saben, los papás que están aquí entenderán mejor que yo. Yo apenas estoy criando a mi niño de 2 años, pero hay papás que le ha tocado criar 3, 4, 5 hijos y que le ha costado. Lo aprendíamos en la escuela dominical pasada. Es difícil. Y muchas veces hablaba con alguien, hace poco le escuchaba hablar y decía, alguien le preguntaba: ¿no te duele todo lo que haces con tu hijo? Y ella decía: me duele más a mí que a él, pero lo hago para que aprenda. Y dice el verso: porque olvidarás tu aflicción, como aguas que ya pasaron, la recordarás. Tu vida será más radiante que la mañana, y hasta la oscuridad, imagínense, será tan claro como el mediodía. Todo lo que tú estés padeciendo hoy, por causa de la bendición que esperas, valdrá la pena. Usted sabe, un día José, sin entender lo que pasaba, siendo acusado falsamente, entra en la cárcel. Posiblemente no entendía nada de lo que le estaba aconteciendo. Y posiblemente no estaba sucediendo conforme a lo que él soñó. Pero lo que él no sabía y en algún momento entendió fue lo que dijo al final. Y dijo: ¿saben? Hoy entiendo por qué sucedió todo. Dios me estaba guardando para preservar la vida de este pueblo. ¿Sabes? Aunque no entiendas lo que hoy está pasando, procura pagar el precio. Porque un día dirás: ahora entiendo por lo que un día pasé. Ahora entiendo por qué hoy estoy viviendo esto. Porque un día sufrí, pero tus sufrimientos Dios los va a recoger y los va a convertir en gozo. Tu tristeza un día va a cambiar y Dios la va a cambiar por alegría. Amén. Y lo que un día sembraste con llanto, lo vas a recoger con regocijo. Bendito el nombre de Dios. Y hoy, hace 2 días, llegó un muchacho acá y decía: oye, qué iglesia bonita tiene. Ay, qué hermosa. Y en ese momento solo me quedé marcando todo lo que Dios nos ha permitido tener. Y yo decía: qué bonito realmente. Pero en algún momento él me dijo: el día que yo vine aquí por primera vez, aquí lo que había era un techo de zinc y unos palos torcidos. Me causó mucha risa, porque realmente todo lo que un día Dios nos permite pasar, no lo vamos a recordar. Y si lo recordaremos, será para enaltecer el nombre de Dios. ¿Sabes por qué?
Porque lo que un día fuimos y todo lo que tuvimos que sufrir por causa de Cristo, un día valdrá la pena. Solo permítete pagar el precio. Solo oblígate a pagar el precio. Solo oblígate a ser transformado por Dios para que un día digas, todo lo que yo tengo es por causa de Dios. Quiero decirte, para terminar, Dios tiene muchas bendiciones para ti. Si quieres, escríbelas, apúntalas. Haz un listado de todo lo que tú quisieras para ti. Y también te digo, de todo lo que tú puedas apuntar, se va a quedar corto para lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y la Biblia dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero lo que te va a ayudar para bien es lo que un día tú amaste. La Biblia dice que a los que aman, esta palabra enmarca y trasciende una cosa muy, muy grande. Así que hoy quiero dejarte con el texto de la Biblia que dice que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. De hecho, ya Él nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes. Amada iglesia, permítete pagar el precio para obtener lo que tú deseas. Dios te bendiga, Dios te guarde.